Muy buenas amigos. Bueno, pues hoy os traigo una cosita nueva. Se han puesto en contacto conmigo la gente de TradXI, ¿vale? Es una suite de trading. Eh, Como sabéis, bueno, pues yo de trading no sé mucho, la verdad. Y sí que voy investigando, intento ir aprendiendo. Tampoco me lo he tomado muy en serio porque voy haciendo otras cosas, pero siempre es una cosa que me atrae. Y sobre todo que le tengo mucho respeto. ¿Por qué? Porque sí que he tenido experiencias con plataformas de tradings, y ya lo sabéis muchos de los que lleváis tiempo en el canal. También he tenido experiencia con bots y demás, y bueno, al final no han ido muy bien. Y sobre todo es por desconocimiento y también porque estamos poniendo nuestro dinero, es una inversión, eso ya todos lo sabemos, hay un riesgo como cualquier otra inversión y estamos poniendo ese dinero en manos de otras personas, de otras empresas, ¿de acuerdo? Lo bueno y lo que me atrae de esta plataforma, y bueno, ellos se han puesto en contacto conmigo y como me ha gustado un poco, sobre todo cómo funciona, pues digo, esta sí que me interesa reseñarla por lo menos para que la conozcáis y luego cada uno que actúe en consecuencia. Se trata de una suite de herramientas, ¿de acuerdo? De trading. Pero en ningún caso vosotros tenéis que depositar ninguna cantidad, no tenéis que depositar ningún capital en ninguna plataforma, en ningún exchange. Lo vais a tener en el vuestro, es decir, en un exchange sí, porque si no, no vais a poder hacer trading. Pero la suite solo se conecta con vuestra cuenta de TradingView. ¿De acuerdo? Y conectándose con vuestra cuenta de TradingView vais a tener todas las herramientas disponibles, vais a poder configurarlas a vuestro antojo y ahí os van a ir apareciendo las señales que vosotros decidáis que queréis recibir. Entonces, es una suite, ¿de acuerdo? Es un conjunto de herramientas y os voy a enseñar mi TradingView, ¿vale? Porque yo sí que la estoy probando. También os digo, yo tengo el TradingView en gratis, ¿de acuerdo? Yo no estoy pagando, entonces solo me permite tener 3 herramientas activas al mismo tiempo, por lo que no podéis aprovechar incluso todo el potencial que ofrece esta suite. Pero también os digo, hay suite. Dentro de la suite hay herramientas que son para un tipo de trading y otras para otro. Tampoco necesitáis tenerlas todas activadas al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vais a poder utilizarla con todo el potencial que queráis, ¿vale? Y directamente en TradingView con una cuenta gratuita. No vais a necesitar invertir en TradingView, ¿vale? Para poder utilizar esta herramienta. Bueno, dicho lo cual, vamos a verlo aquí, ¿vale? Y mirad, aquí tenéis, yo tengo varias herramientas, tengo la de divergencia, que la tenéis aquí, y como veis os marcan, ¿vale? Pues posibles divergencias que hay. Mirad, por ejemplo, cuando está subiendo el precio, como está subiendo aquí, pero realmente hay un tirón aquí de osos, digamos, ¿vale? Entonces aquí hay una divergencia. Si veis aquí en la gráfica ha subido precio, pero aquí nos marca que está bajando lo que es el volumen, ¿vale? O bueno, pues lo que es el precio, la presión en el precio, ¿vale? Aquí normalmente este tipo de gráfica lo que nos muestra es si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Aquí nos está diciendo que ya estaba sobrecomprado un poco, salía de aquí, pero empieza a venderse, pero sin embargo en la gráfica el precio sube. Y eso normalmente se le llama divergencia. Eso por un lado. Luego tenéis aquí la de TradingMeter. Esta me gusta un montón porque aquí podéis ver, y esto se puede configurar, cuando bueno, pues un valor está o comprándose o vendiéndose. Y podéis encontrar puntos, ¿vale? Donde, por ejemplo, fijaos que aquí hay una línea verde y que coincide con todo y realmente está mostrando que el precio está subiendo. ¿De acuerdo? Luego tenéis cómo empieza aquí a bajar, a bajar, a bajar. Otros puntos, digamos, de la gráfica que podemos verlo. Mirad, por ejemplo, aquí. ¿Veis también? Aquí tenéis verde. Está empezando. Y como veis, incluso os aparece una señal de compra.
¿vale? Que eso también lo vais a poder configurar para que os aparezca en vuestra gráfica las señales tanto de compra como de ventas. Y bueno, creo que es una suite muy completa. De hecho, yo todavía estoy investigándola porque también, ya os lo he dicho, no tengo mucha formación en trading y no conozco muchas herramientas ni conozco muchos términos. Entonces estoy intentando, bueno, pues aplicarlo e intentando aprender mucho más. Pero sí es verdad que gracias a ellos sí que estoy aprendiendo un montón de cositas y sobre todo estoy entendiéndolas porque vemos muchos vídeos, mucha gente en YouTube y en muchos sitios explicando cosas, pero a mí por lo menos se me escapan en la mayoría de los casos. Aquí es que lo estás viendo y aparte de ello te lo explican. Tienen un canal de YouTube, lo que pasa que está en inglés, que explica muchas de las herramientas, muchas de las funciones. Yo voy a intentar ir trayendo esas funciones, esas herramientas, esos tutoriales y pasarlos a castellano, español, para que todos lo podamos entender. Y yo el primero, porque es que ya os digo que estoy aprendiendo muchísimo con los 2 o 3 días que llevo investigando la herramienta y todas las funciones que tiene la suite. Y bueno, también a modo de resumen, digamos, en el blog he publicado un resumen que ellos me han enviado, ¿vale? Lo he pasado a castellano, lo he pasado a español y aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí están todas las funciones, todas las herramientas que vienen dentro de la suite, ¿vale? Está la de Trading Suite, ¿vale? Con tema de tendencia, sensibilidad, suavizado, la suite de divergencia, los medidores de tendencias, que es lo último que os he enseñado. También una herramienta muy completa de scalping, ¿vale? Para los que os guste, bueno, pues entrar y salir rápido en operaciones, aunque siempre se aconseja, ¿vale? Y eso sí que lo he visto en mucha gente que sí que entiende de trading, que el scalping es para gente que ya lleva un tiempo dentro del mercado, ¿vale? Que entrar por el scalping no es la mejor opción, es mejor el intradía y demás, ¿por qué? Porque se os pueden escapar muchas señales y mucha información a la hora de, bueno, pues estudiar un gráfico. Así que bueno, también ese consejo os lo dejo por ahí, pero que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo he hecho scalping hace un par de años, estuve haciendo scalping y sí que, bueno, pues me salían bastantes operaciones bien, pero también me quedé pillado en más de una, de dos y de tres, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Bueno, pues aquí tenéis el tema de las funciones, tema de la sensibilidad, tema del suavizado, smoothing, todas estas herramientas yo he intentado traducirlos, ¿vale? Para que entendáis un poco también. Y aquí os explica cada cosa lo que hace y cómo podéis configurarla también. Luego tenéis un montón de características. Dentro de la misma herramienta tenéis un montón de características. Podéis marcar máximo y mínimo, ¿vale? Diarios, semanales, mensuales, tema de rangos de promedio, líneas de tendencia automáticas, autorretrocesos de Fibonacci, que eso sí os sonará algo si habéis visto algunos vídeos sobre trading, ¿vale? El autosoporte y resistencias. Luego está el tema de las divergencias, que es lo que os enseñaba al principio, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que ellos han colgado en uno de sus vídeos, cómo funcionan las divergencias y cuándo se dan, digamos. Y bueno, pues aquí os explican cómo funciona su herramienta y cómo podéis configurarla también. Este enlace os lo dejaré también en la descripción del vídeo para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Luego están los medidores de tendencia, ya os digo, son estos lo que os he comentado, ¿vale? Podéis configurar de 1 a 5 para tener más información. Aquí se ve más claro, porque como veis yo aquí en la gráfica es que los he metido todo, que tampoco es lo bueno, lo podéis desactivar y activar en cualquier momento. Ahora os enseñaré dónde aparecen. Y bueno, pues aquí tenéis el tema de la herramienta de scalping, como veis todas las opciones que tienen, cómo podéis configurarla y como veis aquí os sale más información que yo ahora mismo no tengo porque no la tengo activada en mi TradingView, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenéis, podéis utilizar mi enlace de afiliado, creo que hay una opción de probarla durante 5 días, si os vais aquí al apartado de precios, ¿de acuerdo? Podéis
probarla durante un mes, ¿de acuerdo? Que serían $69 y tenéis todos estos indicadores y todas estas herramientas. Además tenéis acceso a un canal VIP de Discord donde podréis consultar, vais a encontrar ayuda y sobre todo al principio para configurar la herramienta. Hay una opción de pago anual que sería de $414 y una cosa que me ha gustado mucho, que es la opción de por vida, que sería el doble, sería unos $889, pero aquí ya te olvidas, tienes la herramienta para siempre y todas las actualizaciones y todo lo que vayan sacando, de eso también os vais a beneficiar en el futuro. Pero bueno, ya os digo, podéis probar desde cualquiera, ¿vale? Aparte, como veis aquí, tenéis la posibilidad de probarla durante 5 días para que, bueno, pues si queréis, podéis hacerlo directamente en vuestro TradingView y ver cómo funciona. Cuando os conectáis, ¿de acuerdo? Cuando ellos os activan la suite, puede tardar hasta 24 horas en activarla, aunque ya os digo que a mí me la activaron en, creo que no llegó a una hora, en menos de una hora yo ya la tenía activada. Aquí en indicadores os van a aparecer los scripts, ¿vale? Los nuevos. Pues si os venís aquí, veis que tengo los 4 scripts que podemos utilizar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Como he puesto aquí en el artículo, lo más importante para mí es que en ningún momento estás depositando tu capital en ninguna plataforma, ni estás dándole, bueno, pues digamos un cheque en blanco a un bot que puede hacer lo que quiera con tu capital. En este caso vas a ser tú siempre el que tengas el control. Sí que os recomiendo que os forméis un poco. Ya os digo, yo en mi canal voy a intentar traer todas estas herramientas mucho más desglosadas para que podáis entenderlas y también entenderlas yo. Ya sabéis que yo voy aprendiendo junto con la comunidad. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Me parece una herramienta muy potente. Creo que nos puede ayudar mucho a los que queremos hacer también nuestros primeros pinitos dentro de el trading. Y nada, cualquier cosita podéis comentar y os espero en el próximo vídeo. Chao.